tal, muchachos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando vean este material. Muchachos, el día lunes le comentaba a Manuel que no les di clase o suspendí la sesión porque tenía problemas con mi equipo de cómputo, se estaba trabajando mucho, al parecer se estaba utilizando mucho el disco, ya lo desfragmenté, pues al parecer ya anda funcionando bien. Entonces, pues le dije a Manuel que les iba a grabar la sesión, pues para que ustedes la pudieran ver en otro horario, en otra hora establecida cuando ustedes puedan. Realmente pues no les voy a quitar mucho tiempo, prácticamente vamos a realizar los mismos ejemplos que estamos haciendo la vez pasada. Recuerde que la vez pasada era una regla general de la derivación a través de límites. En este caso vamos a implementar la utilización del formulario, es decir, derivar directamente. Puede ser que algunas personas ya sepan derivar tal cual, pues qué bueno que lo sepan. Sin embargo, reconozco que puede ser algunas personas que pues sí batallemos poquito, inclusive para identificar qué fórmulas se pueden utilizar dentro de la ecuación que estemos viendo, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver todo eso. Si usted cree que no es necesario, pues bueno, se puede omitir el estudio o el planteamiento que les traigo ahorita de práctica, pero bueno, entonces hay que hacerlo de todas maneras, hay que tener un nivel entre todos los compañeros, entonces por eso les traigo la sesión. También recordarles, muchachos, bueno, más bien no recordarles, avisarles que el día próximo 16 de julio voy a tener que suspender nuevamente la sesión debido a que tengo que participar en un concurso de robótica el próximo viernes 16. Entonces voy a hacer una rotación de algunas horas, de la mañana por de la tarde, es en la tarde el concurso, entonces no voy a disponer de ese día, pues para que lo tenga ahí en cuenta si ve el material, ¿no? Entonces, de todas maneras, anticipadamente le voy a agendar, le voy a grabar ahí una sesión para no perdernos el tiempo que teníamos determinado para esa sesión. Entonces vamos a seguir viendo algunos de los ejemplos, otro tipo de ecuaciones donde apliquemos el formulario o simplemente apliquemos alguna otra técnica de derivación que pues puede funcionar. Es decir, podemos derivar sin tener necesidad de un formulario, nada más es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, también recuerde que regresando de vacaciones vamos a poner lo que viene siendo el portafolio de evidencias para poder evaluar la segunda unidad de esta asignatura y tanto también el trabajo que se haya mencionado pues para la tercera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que teníamos cierta parte independiente y dependiente dentro de una ecuación. Entonces, por parte de la derivación, a través de la regla general, pues vemos que son ciertos pasos muy largos para poder derivar. Mientras que existe ya cierto formulario establecido, ¿eh? Entonces se forma a través de ciertos principios de comprobaciones, matemáticas, etcétera. Entonces nace aquí el formulario, aquí se los pongo del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar pues directamente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos y, vamos a poner y', que se relaciona a lo que viene siendo la derivada de y. Es como si tuviéramos también la relación dx perdón, dy entre dx, es la misma relación que tenemos ahí de la derivada. Entonces, bueno, dentro de mi ecuación, de la parte independiente, es decir, donde están todas las x, hay que identificar cada uno de los factores, ya se estén sumando, multiplicando, dividiendo, etcétera. Todo eso poderlo interpretar y visualizar dentro de lo que viene siendo el formulario que les pongo aquí. Puede ser que haya otros formularios que usted haya utilizado, utilice desde la prepa, de la secundaria, o no sé, de otro lugar, ¿verdad? Entonces más o menos se los pongo ahí como referencia. Pueden variar unos a otros dependiendo de las letras que se utilicen como variables dentro de cada una de las fórmulas. Bueno, primero que nada, tenemos aquí pues dos factores pues que se están sumando, ¿no? 3x cuadrada más 5. Entonces, esos factores hay que identificarlos uno por uno dentro de lo que viene siendo las fórmulas que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a identificar qué fórmula puedo aplicar en este factor de aquí, 3x al cuadrado. Por ejemplo, podríamos preguntar, en el primero, no. Cuando hablamos de c, hablamos de una constante. Entonces, cuando tenemos una variable, por ejemplo, cuando es x, cuando se están sumando, es decir, sí aplicaría aquí porque tenemos un factor que se está sumando con otro, pero lo tanto me dice, el igual a eso, pues va a ser la derivada del primer factor, del segundo,
y del tercero, ya sea suma, resta, lo que se esté realizando ahí. Entonces, de alguna manera sí se aplicaría esa fórmula, pero no del todo tan directamente. La otra, el número 4, es cuando tenemos, digamos, dos variables que se están multiplicando. Una cuando, por ejemplo, aquí puede ser cuando tenemos un binomio al cuadrado. Y en este caso, cheque, esta es una de las fórmulas que más veces yo creo iremos a utilizar. Por ejemplo, es que entonces aquí cuando yo tengo, digamos, una variable que se está multiplicando, bueno, más bien aquí interpretadamente, una variable cuando está elevado a una potencia. Entonces, para poder realizar, en este caso, la derivada que tenemos ahí, entonces vamos a poner como resultado, pues esto de acá. Quizás lo más difícil, o a veces me ha tocado algunos casos de algunos alumnos pasados, que se les dificulta mucho cómo, digamos, diferenciar o más bien cómo comparar lo que yo tengo dentro de mi ecuación y cómo más o menos lo visualizo dentro del formulario. Entonces, primero que nada, por eso le digo, vamos a separar y vamos a analizar cada uno de los factores. En este caso, 3x al cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado más o menos se parece pues a esta fórmula que tenemos ahí en el número 6. Es decir, tenemos una x que está elevada a un número n, ¿verdad? Donde x pues sigue siendo x, mientras quizás la potencia pues se le nombra quizás como n dentro del formulario. Ahora bien, eso viene siendo igual a todo esto aquí. Es n, ¿quién es n? Pues sería el 2 por la misma x elevada a la n, ¿quién es la n? Menos 1, ¿sí? Entonces recuerde que también ahí tenemos lo que viene siendo un 3, ¿no? Entonces ese 3 que no se nos vaya a olvidar también, que es un factor importante ahí, que no se nos vaya a olvidar. Entonces, yo voy a poner el 3, así tal cual, 3, que no, digamos, lo voy a sacar, es con una constante, lo voy a sacar, y decir, entonces, si la x está a la n, en este caso sería entonces x a la n, esto que tenemos pues aquí, x a la 2. Entonces, si es lo mismo, la fórmula me dice, entonces, vas a poner n, ¿quién es n? 2. Abro paréntesis, le pongo un 2, pongo la variable que se llama x y luego me dice, esa variable x vas a elevarla a la n, ¿quién es la n? 2. Y le vas a restar menos 1, menos 1. Listo, prácticamente esa parte ya está derivada. Enseguida ahorita hacemos toda la aritmética y todo eso para que nos quede pues ya compactado. En el siguiente caso tenemos un más 5. De esa manera también hay que buscarlo dentro del formulario y decir, ¿de cuál de todas esas fórmulas se parece al factor que yo tengo aquí? Que viene siendo 5. 5, recuerde que es una constante como puede ser A, B, C, K, J, etcétera, ¿no? Algunas de las variables que se pueden manejar dentro de algunos formularios o algunas aplicaciones. Bueno, igual una constante puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, 20.5, 1 millón, 2 millones, etcétera. Entonces, en primera instancia tenemos una fórmula que viene siendo 1, bueno, la fórmula 1 más bien, y tenemos una C que habíamos dicho que también pues, puede ser una constante. Cualquier derivada de una constante o de cualquier número que no acompañe una variable x, por ejemplo, es siempre 0. Entonces vamos a poner más 0. Si yo ahora sí sumo y hago toda la aritmética que tenía ahí pendiente, quedaría 3 por 2, 6 de x, 2 menos 1, pues me queda una sola x. No pongo el 1, ¿verdad? Ya por definición ya sabemos que tenemos una x. Más 0, pues como no tengo que sumar nada, pues así queda tal cual, ¿no? Entonces, esa sería la derivada. Si nosotros checamos dentro de algunos ejemplos que ya realizamos en ejercicios pasados, este es aquí, 6x, prácticamente viene lo mismo. ¿Qué podríamos decir? Vean una derivación directa. Ah, pues bueno, multiplica la variable, la constante que tú tienes de este lado. Si yo tengo que decir, pues si tienes esta variable 3x al cuadrado, pues bueno, multiplica estos dos y a este quítale 1, que eso se traduciría 3 por 2, 6x. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos, digamos, 7x al cubo,
Es decir, bueno, ¿cuál es la derivada de eso? Ah, bueno, multiplica este por este de una manera rápida, sin utilizar el formulario. Hicimos 3 por 7, pues 21. 21. 21 de x, que tenemos 3 menos 1, pues serían 2, prácticamente, ¿verdad? Estaríamos aplicando pues directamente el formulario, pues que tenemos pues ahí luego a la mano, ¿no? Ahora bien, ese es prácticamente el procedimiento, ¿verdad? Hay algunos casos pues que no requerimos formulario. Entonces, aquí enseguida otra vez tenemos y' va a ser igual, ya viendo y sabiendo cómo se aplica el formulario, y por definición ya sabemos que esa fórmula, esa fórmula es, ¿cómo la aplicamos? Entonces, si tenemos 3 y aquí tenemos un 1, 3 por 1, 3. X, y lo serían 3 menos 1, 2. En el caso siguiente sería menos, aquí tenemos un 2, recuerde que aquí tenemos un 1, aunque no lo mencione, y diríamos 1 por 2, 2. X menos 1, es decir, aquí sería, le quitaríamos 1 para la derivada, 1 menos 1, pues quedaría 0. Entonces las X se van, se eliminan, no se hacen 0, se van. Y la derivada de una constante, recuerde que se aplicaba esta fórmula de aquí, y va a ser pues 0, ¿no? Entonces esa sería la derivada directa de esa función que tenemos ahí. Comúnmente, muchachos, siempre se va a utilizar el 1, el 2, comúnmente, ¿va? El 6, en algunos casos el 4, y pues el 3, por definición, que es derívame esto primero, deriva esto primero, deriva esto primero, y después pues ya los une, ¿no? Así es prácticamente como a veces se utiliza ahí el formulario, ¿no? Pero bueno, esta es una multiplicación de una constante. Por ejemplo, cuando tenemos 5x, por ejemplo. Si nosotros aplicamos el formulario, pues dice aquí, pon la constante por la derivada de la variable, y ya se toma el resultado, ¿no? Prácticamente. Entonces, le digo, en algunos casos no es necesario aplicar pues el formulario, ¿verdad? Es una ayuda que nos sirve, pero quizás cuando ya tengamos un problema pues ya muy grande. Siguiente caso. En este caso tenemos s es igual a 2t menos t al cuadrado. Fíjese que viene siendo casi del mismo tipo. Entonces vamos a poner s', que significa que es la derivada, y pregunto yo aquí, ¿cuál fórmula vamos a aplicar? Tenemos una constante y una variable. Aquí tenemos pues prácticamente una variable. Aquí se dice que también tenemos una constante, pero pues bueno, se considera como uno. Entonces, esta misma, vamos a aplicar esta fórmula de acá, para la siguiente, pues también. Entonces, recuerde, sacamos el 2, lo podemos hacer por pasos, o decir, si t está elevado a la 1, 1 por 2, pues tenemos 2. T, que está elevado a la 1, menos 1, ¿cuánto sería? Pues 0, ¿eh? Es como si tuviéramos esto también de aquí, muchachos. Por ejemplo, la t, sustitúyalo por ejemplo, la x, sustitúyalo por la t aquí. Cuando tengamos una variable así, que no tenga exponente, es decir, por definición sea 1, su variable siempre, su derivada siempre va a ser pues 1, ¿verdad? Siempre. Eso es prácticamente pues esto de aquí. Entonces, por definición eso se hace 1, se elimina, bueno, no se elimina, se dice que se hace 1, ¿verdad? De todas maneras, si multiplicamos el 2 por el 1, pues se vuelve pues un 2. Siguiente caso, tenemos